Bien, hermanos, pues ahora sí pasamos a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Romanos, seguimos con Romanos, terminamos el capítulo 10 y sí, ya viene el capítulo 11. A ver, ¿quién está aguardando con candilejas el capítulo 11? La dirá, pues, ¿qué dice el capítulo 11, no? A ver, ¿quién tiene interés por ver qué decimos del capítulo 11? Yo tengo interés, yo sí. Creo que todos, ¿no? Bien, bien. Pero es necesario, hermanos, es necesario haber pasado por todo esto para que ahora el capítulo 11 y su correcta interpretación bíblica acerca de Israel y la salvación de Israel tenga todo el fundamento necesario. Porque como sabéis muy bien, los textos no aparecen en la Biblia así, ¡pof! ¿No? Aquí dice esto, no. Vienen de un contexto previo y se enlazan con un contexto posterior. Así que haber considerado el capítulo 9, el capítulo 10, de esta manera como lo hemos hecho, nos va a dar una muy buena base para poder comprender este capítulo 11, que os animo ya a que lo empecéis a leer y a releer y a releer, porque la semana que viene no tendremos sermón de Romanos, pero a la otra sí. Y consideraremos el capítulo 11 de Romanos en un solo sermón. Caramba. Caramba. Lo leéis y luego me decís si es que me he vuelto loco. Pero yo creo que vamos a poder hacerlo y va a ser de muchísima bendición para todos. Bien, hermanos, pues vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 21. Me vais a permitir, leeremos también el 13, porque nos da como una especie de lanzadera para lo que vamos a leer. ¿De acuerdo? Desde el 13 hasta el 21. Romanos 10, del 13 al 21, aunque hoy nos enfocaremos a partir del 14. Y dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, Dios creador, hacedor de todas las cosas. Tú te has manifestado y te has revelado a nosotros por la creación. Tú te has manifestado y revelado a nosotros por medio de tu palabra entregada a Israel. Y después por tu palabra entregada al Israel de Dios. Esto es tu iglesia. Te damos gracias, Señor. Gracias por ser un Dios que habla, un Dios que se manifiesta a nosotros, un Dios que tiene una palabra que debemos de oír. Y eso es lo que queremos en esta mañana, escuchar tu voz. Háblanos, oh Dios, muéstranos tu voluntad. Edifica el corazón de tu iglesia, una iglesia a veces adormecida, endurecida, fría, distante, pero tuya. Y tú la puedes avivar con el fuego de la palabra, vez tras vez, como has hecho a lo largo de los siglos. A ese avivamiento por tu palabra nos encomendamos, como iglesia, como redimidos tuyos. Pero también te pido por todos los que están hoy aquí sin Cristo, que tú hables a su corazón, que tú te muestres a ellos con gracia y poder. Poder
para salvar. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bien. Hoy es de esos sermones en los que tengo que deciros aquello de necesito vuestras neuronas. ¿Sí? ¿Listos? Hoy se nos ha alargado todo un poquito más por la presentación del pequeño Liam, pero bueno, creo que terminaremos a una hora prudente, como cuando tenemos nuestra cena del Señor. Bien. Así que vamos a predicar esta mañana, pero me gustaría que estuvierais atentos, con vuestras Biblias ahí bien afiladas y abiertas, con los puntos del libro donde haya que ponerlos y tomando las notas que haga falta tomar, ¿de acuerdo? Bien. Pero también os digo otra cosa, al mismo tiempo os digo que, como hemos hecho las 2 semanas anteriores, lo que vamos a hacer hoy es predicar el Evangelio. Nada más y nada menos. Predicar el Evangelio. A mí, hermanos, no sé a vosotros, pero una de las cosas que más me asombran, me fascinan del plan y del propósito de Dios, es que después de su resurrección y ascensión a los cielos, Jesús dejó en manos de hombres pecadores, sí, tú y yo, el mensaje de redención. Es algo que si uno lo medita, te puede llevar a cierta confusión. Dios, por medio de Jesucristo, nos encomienda el mensaje de salvación, es decir, el Evangelio, a nosotros, seres humanos normales y corrientes, por añadidura pecadores. ¿Para qué? Para que, por medio de ese mensaje, el Espíritu Santo aplicara los beneficios de la obra de Cristo en los corazones de gente de todas las naciones. Porque eso es lo que ha hecho Cristo. Eso es lo que te ha encomendado a ti y a mí. ¿Recordáis Hechos capítulo 1? Están los discípulos pensando, bueno, ahora que el Señor ha resucitado, va a restaurar el reino de Israel, por fin vamos a experimentar la liberación y la independencia de los romanos y vamos a ser la nación líder entre todas las naciones. Y Dios y Cristo, el Mesías, como soberano universal en Jerusalén. Esto es lo que estaba en su cabeza, ¿sí? Y el Señor les para los pies, ¿recordáis? Diciendo, bien, frenad. No os corresponde a vosotros determinar cuándo va a ocurrir esto. Y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se lo dice a estos hombres que estaban tan confundidos. No deja de ser paradójico. Hermanos, Cristo, no sé, podría haber hecho algo más espectacular, ¿no? No sé. No usarnos a nosotros, que de espectacular no tenemos mucho. Unos menos que otros. Podría haber hecho una obra poderosa para que los escogidos escucharan la voz del Señor, podría haberse manifestado desde los cielos, podría haber hecho una serie de apariciones a cada creyente como hizo con Pablo en el camino de Damasco para dejarnos cegados y llevarnos al arrepentimiento, no sé, apariciones, visiones, sueños, aunque algunos piensan que esto sigue ocurriendo así, pero esto no es lo que podría haber hecho el Señor, pero no es lo que hizo. Cristo decidió enviar a personas como nosotros, y esto de nuevo es lo que hace tan paradójica, tan, permitidme la expresión, tan extraña la predicación del Evangelio. Un mensaje sobrenatural, un mensaje glorioso y divino, llevado al mundo por personas normales y corrientes, y de nuevo, por añadidura, pecadoras. Es otra de las paradojas del Evangelio. Creo que no cabe duda. Como hemos visto, hermanos, vamos a hacer una muy breve recapitulación. En esta sección, los capítulos del 9 al 11, estamos ahora en el 10, Pablo está tratando el tema de que la infidelidad de los judíos como nación no compromete para nada la fidelidad de Dios. Que Israel haya sido infiel no quiere decir
que Dios sea infiel a sus promesas. Desde luego esto no anula las promesas de Dios, todas esas promesas que Dios dio a su pueblo a lo largo de los siglos. Y hermanos, no es que las cosas salieran mal con Israel y como resultado ahora Dios Todopoderoso elaborara un plan B. Bueno, con estos no me ha salido, ahora vamos a por la Iglesia. No, en absoluto. Lo que hemos visto en estas semanas es que dentro del Israel nacional, Dios tenía un verdadero Israel espiritual, un Israel escogido por gracia. Lo vimos en Romanos 9, 6 y 7, si tenéis ahí las Biblias, es el capítulo anterior al que estamos considerando, versículo 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿recordáis? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dios tiene un pueblo escogido por gracia, no solo de Israel, sino también de entre los gentiles. Como se ha dicho muchas veces, la salvación no es por raza, es por gracia. ¿Bien? Es por gracia. Entonces, ¿quiere decir esto que los incrédulos se van a perder porque no fueron escogidos? ¿Es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Que los incrédulos se pierden porque no han sido escogidos? Pues esto es lo que Pablo está respondiendo desde el capítulo 9, versículo 30, hasta el final de este capítulo 10. Es lo que estamos tratando en estas semanas. Pablo dice que aunque Dios es responsable de la salvación de los creyentes, los incrédulos son responsables de su condenación. Esta es la realidad. Así que los judíos rechazan a Cristo no por no haber sido escogidos, sino porque ellos no quieren recibir la justicia de Dios como un regalo. Ellos quieren ganarse esa justicia por sus propias obras de justicia, como vimos hace semanas también, ¿recordáis? Ignorando la justicia de Dios, ¿recordáis? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No han querido, no quieren. Ellos quieren ganarse, querían y quieren, estamos hablando ahora específicamente de Israel, ganarse la salvación por medio de su obediencia a la ley. Una ley que, como también hemos visto, era imposible de cumplir a plenitud. Y este es el contexto de lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Creo que era necesario hacer esta recapitulación. En esta sección de Romanos vamos a ver como mínimo dos cosas. Es larga, pero veréis que en realidad si tuviéramos que resumir todo lo que tenemos ahí, vamos a ver dos ideas principales. La primera, por si alguien está apuntando, la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha determinado para salvar a los pecadores. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Amén. Y lo segundo, que lamentablemente muchos de los que escuchan este mensaje del Evangelio deciden permanecer en rebeldía y terquedad en sus corazones. Y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana en los minutos que tenemos. Otra vez, hablando de contexto. Vayamos desde el versículo 13, ¿os parece? De este capítulo 10. Aquí Pablo cita la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 32, donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice Joel, el nombre de Jehová, será salvo. O sea, que todo lo que se requiere para ser salvo es invocar a Cristo como Señor, y esto implica confiar en la suficiencia y eficacia de su sacrificio redentor en la cruz. Si esto tiene lugar, serás salvo. No hablamos de ese invocar, no sé, como somos una iglesia internacional, yo voy a preguntaros, igual no se dice esto en vuestros países. ¿Os acordáis aquello de que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena? ¿Se dice esto fuera de España? Bueno, vale, Santa Bárbara es la patrona de la artillería.
aquí en España, no sé si en otros sitios del mundo católico, ¿bien? Pero entendemos la idea, el que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, pues hay muchos que se acuerdan de Cristo y vienen a la iglesia y se acercan a la iglesia y pasan tiempo en la iglesia mientras las cosas le van mal, mientras tienen un problema, mientras tienen una necesidad, mientras pasan un tiempo de angustia, mientras tienen un familiar enfermo, mientras, y cuando esto se ha solucionado, desaparecen y dejan de invocar el nombre del Señor. Hay otro dicho aquí en España que dice, por interés te quiero Andrés. No es de esta invocación de la que está hablando el Señor Jesucristo. No, no, no. Se trata de aquellos que rinden completamente su vida a Jesús como Señor y Salvador, confiando completamente en su obra de redención. Este es el que será salvo. Como dice el versículo 9 de este capítulo 10, un poco más arriba, si tenéis la Biblia abierta, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y esto es Adonai, el Señor, el Dios de Israel, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De corazón, si creyeres de corazón. Pero ahora Pablo quiere ir más allá y quiere mostrarnos el papel que juega la predicación del Evangelio en todo esto. El Evangelio juega un papel clave en el proceso en el que el pecador oiga el Evangelio y sea salvo. El apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que antes de creer, hemos de conocer. Antes de creer, hemos de conocer. Y de ahí la pregunta de Pablo en el versículo 14. Fijaos la primera pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Me gustaría poneros una ilustración. Esta ilustración no es mía, la he oído en varios sermones. Igual la conocéis vosotros también. Imaginaos que estáis en medio de un río grande y caudaloso, no sé, pensamos aquí en el Ebro, pero podría ser el Amazonas o el Mississippi. Un río caudaloso, enorme, o el Thames, el Támesis también. Y estás en medio del río, con remolinos, con corrientes, te estás ahogando. Y en una orilla ves un niño de 6 añitos, que está muy preocupado por lo que te está pasando. Y en la otra orilla ves un hombre de 35 años que no solamente es amigo íntimo tuyo del alma, sino que además es socorrista profesional. ¿A quién le vas a pedir ayuda? Espero que le pidas ayuda al socorrista profesional. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que es él. Si alguien puede salvarte en esa situación, es él. Pero no por su planta ni su aspecto físico, sino por lo que sabes de él. Es tu amigo, te ama, se preocupa por ti y además es un experto en rescates. Clamas a él con todo el cariño y el respeto al niño que estará sufriendo al otro lado de la orilla. Bien, es una ilustración muy simple, pero hermanos, nos transmite la idea de que antes de invocar el nombre de Jesús, debes saber quién es Jesús. Debes creer que Él es Dios hecho hombre, que cumplió la ley de Dios perfectamente en tu lugar, que siendo inocente murió también en tu lugar en una cruz, recibiendo todo el castigo bajo la ira de Dios que tú merecías, que al tercer día resucitó de los muertos, se alzó victorioso sobre el pecado, la muerte y Satanás, y que ahora ascendió a los cielos, se sienta a la diestra del Padre y tiene poder para justificarte de tus pecados y darte vida eterna, librándote de las llamas del infierno. Y entonces le puedes invocar, porque sabes quién es, le conoces. Hermanos, si no conocemos y creemos en la veracidad histórica de estos hechos, y recalco, veracidad histórica de estos hechos,
No hay tal cosa como el Jesús de la fe y el Jesús histórico, que nos cuenten milongas. El mismo Jesús histórico es el mismo Jesús de la fe. No hay ninguna dicotomía, no hay ninguna separación en esto. Pero si no tenemos claro estos hechos del Evangelio, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que nos salve? ¿Cómo vamos a pedirle a Jesús que nos conceda vida eterna? Hermanos, hay gente muy bien intencionada por ahí, con pegatinas en el coche y con camisetas en las que pone Dios te ama, Dios es amor. Y nadie está cuestionando la buena intención de esas personas. O que se ponen en la salida de un supermercado o de la boca del metro repartiendo trataditos en los que pone Dios te ama, o lo proclaman y lo gritan, Dios te ama. Muy bien, hermanos, es verdad, tienen razón, Dios es amor. Dios ama a su creación, hoy lo hemos visto en la escuela, muestra benevolencia, que es una expresión de su amor activo a su creación, sean estos creyentes o incrédulos. Pero nadie va a ser salvo por saber que Dios es amor. Ni siquiera por saber que Dios existe. Los demonios también lo creen y tiemblan, dice Santiago. Hay que conocer las verdades y los hechos del Evangelio para poder clamar a Cristo y ser salvo. Y cuidado, aquí nadie está diciendo que tenemos que ser unos grandes teólogos y conocer todos los secretos sagrados de las Escrituras y todas las doctrinas para ser salvo. Nadie está diciendo esto, en absoluto. Pero hay que conocer estos hechos elementales, estos fundamentos básicos del Evangelio. No un simple Dios es amor, Dios te ama mucho, ámale tú también. ¿Y cuáles son los hechos y verdades del Evangelio? Pues ya los hemos dicho, que somos pecadores, que Dios es santo, que no podemos estar en su presencia en nuestro estado pecaminoso, que lo único que merecemos es la condenación en el infierno, pero Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. Y su salvación es por gracia, es un regalo precioso que se recibe por medio de la fe y que Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo necesario para que aquel que clame a Él con fe reciba misericordia. Estos son los hechos fundamentales del Evangelio. ¿Cuesta entender esto? Yo creo que no. Igual es que no lo he explicado bien, pero yo creo que no. No cuesta. No cuesta entenderlo. El Evangelio en sí mismo es un mensaje sencillo. Es un mensaje sencillo. Y esto ya nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. Seguimos en el versículo 14. Tranquilos, luego ya correremos. No os asustéis. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han creído? No han oído. Perdón. Versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Bien? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El conocimiento de Jesús y su obra en la cruz, hermanos, no se aprende milagrosamente. Te viene una luz y dices, mira, ya sé lo que es el Evangelio. O por mucho estudiar. Ahora entiendo, por mí mismo y por mi trabajo intelectual, entiendo qué es el Evangelio. No. No funciona de esta manera. Necesitamos oír el Evangelio. Necesitamos que se nos predique el Evangelio para poder entenderlo y luego creerlo. ¿Y cómo ocurre esto? Tercera pregunta, versículo 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, no necesitamos ser muy listos, ni recibir ningún sueño, ni ninguna visión. Lo que necesitamos es que se nos predique el Evangelio. Eso es lo que necesitamos para ser salvos, que se nos predique el Evangelio.
Ahora bien, en la segunda pregunta, que la hemos pasado un poco así rapidito, hay algo muy llamativo y puede pasar desapercibido en nuestras traducciones al español. Fijaos, en Reina Valera leemos, si todos tenéis Reina Valera, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Vale? Bien. Pero en el griego original dice, ¿cómo creerán en quien no han oído? Esto sería en griego original, literal. ¿Cómo creerán en quien no han oído? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es igual. Me explico. Lo que Pablo está diciendo aquí no es únicamente que tenemos que escuchar o que tenemos la necesidad de escuchar el Evangelio acerca de Cristo para ser salvos. No. Lo que está diciendo es que necesitamos escuchar a Cristo para ser salvos. No escuchar acerca de Cristo. Necesitamos escuchar a Cristo. Podríamos haberlo traducido como ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Se entiende esto? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Predicar fielmente las Escrituras, en este caso ahora desde el púlpito, es hacer oír a la Iglesia la voz de Cristo. No como si estuvierais escuchando la voz de Cristo. Oír la voz de Cristo. Se me pone la piel de gallina. Y hace que me entren ganas de bajarme del púlpito. Hermanos, las Escrituras son su palabra. Es su palabra inspirada por su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, también es el Espíritu de Cristo. Así se le llama en la Escritura. Colosenses 3:16 además llama a las Escrituras la palabra de Cristo. More en vuestros corazones, ¿recordáis? La palabra de Cristo. Cuando leemos las Escrituras, cuando se nos está predicando la Escritura, estamos oyendo a Cristo. Cuando el Evangelio es predicado, Cristo está presente en medio de su iglesia y viene y por medio del Espíritu Santo empieza a aplicar su palabra en el corazón de las personas individualmente. La predicación, esta predicación de hoy, como lo será la predicación de la semana que viene, es un evento único en el cual Dios está trabajando en el corazón de su iglesia. Y también en el corazón de los que no son su iglesia, pero están aquí. Cuando la iglesia se congrega, Cristo está aquí. No es como si Cristo, es que ya sé que hago mucho hincapié en esto, no es como si, no es una alegoría, no es poesía, Cristo está aquí. Ahora, hablándote, seas cristiano o no lo seas. ¿Y cómo hace Cristo oír su voz? Por medio de la predicación. ¿Recordáis el discurso del buen pastor? En Juan capítulo 10, versículos del 1 al 3, de cierto os digo, y atención, cuando el Señor decía de cierto os digo, amén, amén, en griego. No es que lo demás que decía no fuera cierto, pero cuando el Señor decía de cierto os digo, había que poner las orejas así, así. De cierto
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y sigue el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y sigue el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y cómo podemos oír esa voz? Porque Pablo está diciendo aquí en Romanos 10:14 que no podemos ser salvos a menos que escuchemos esa voz. Pues a través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación. Lo que está ocurriendo aquí ahora, lo que ocurre aquí cada domingo. Cristo te está hablando personalmente a través de la predicación. Como dice Pablo, seguimos en el 14, otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? En el griego original dice, ¿cómo oirán sin predicación? Literalmente, ¿cómo oirán sin predicación? Aquí no hay sucedáneos. Estoy de acuerdo. Puedes haber escuchado el Evangelio a través de un vídeo, a través de un audio. Puedes haber leído el Evangelio impreso. No descartamos esto como posibilidades. No le vamos a poner barras al poder de Dios para llamar a sus escogidos. Pero el medio que Él ha escogido fundamental y primariamente es la predicación del Evangelio a nivel personal y directo, por medio de sus predicadores, por medio de sus misioneros, por medio de sus evangelistas, por medio de su iglesia. La predicación. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es por la predicación del Evangelio que las ovejas un día oímos y hoy seguimos oyendo su voz. Y Cristo se hace oír a través de sus predicadores. Cristo nos alcanza personalmente a través de los predicadores. Tú no estás aquí hoy por casualidad. Dios tiene, a través de Jesucristo, cosas que decirte esta mañana. Si los creyentes viniéramos a la iglesia teniendo claro que Cristo nos está hablando personalmente a través de la predicación, creo que vendríamos con otra actitud a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 18 en adelante, que Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, los predicadores no somos simples mensajeros o maestros. Sí, somos esas cosas. Pero somos mucho más que eso, somos embajadores en el nombre de Cristo.
alguien que ha sido oficialmente llamado y comisionado por Cristo para representar su reino y su voluntad. Si tú quieres enseñar y tienes el don para enseñar, enseña. Si quieres evangelizar, evangeliza. Pero mucho cuidado con confundir esto con el llamado a la predicación desde el púlpito. Una persona que sube a este púlpito, o el de cualquier otra iglesia del Señor, es un representante de Cristo. No es como, no es una alegoría, es un representante de Cristo. Habla en el nombre de Cristo. No que sus palabras sean las de Cristo, no, sino que las palabras de Cristo han de ser nuestras palabras. ¿Vemos la seriedad de lo que estamos diciendo? ¿Vemos la seriedad de lo que estamos diciendo? Hoy no retransmitimos a través de internet, se está grabando el sermón, alguien lo verá en esta semana que viene. Ahora los hermanos que predicamos desde el púlpito, los que estamos aquí, esto va para vosotros, bueno, esto va para mí y va para vosotros, pero para todos aquellos llamados a la predicación como embajadores de Cristo. Y sí, todos los cristianos tenemos ese llamado, pero esa responsabilidad principal es encomendada a hombres específicos en las iglesias, como representantes de Cristo, hombres débiles, pecadores, vasos de barro a los que Cristo les ha encomendado el ser sus embajadores. Los predicadores formamos parte del cuerpo diplomático de Cristo. Somos como los profetas que decían, así dice el Señor. Y todo el mundo debe escuchar al Señor. Y de ahí la cuarta pregunta del apóstol. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por el contexto se entiende que quien envía es Dios. ¿Recordáis? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios envía a sus predicadores a anunciar su nombre, a anunciar que hay perdón solamente en Cristo para todo aquel que cree. Los predicadores, como dice Pablo en 2 Corintios 2:17, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El Dios encarnado pagó la deuda de nuestros pecados y ahora ofrece perdón y reconciliación y vida eterna mediante Jesucristo a todos aquellos que creen en su nombre. Por eso, los pies de los predicadores son tan preciosos. No porque tengan los pies bonitos. Alguno habrá que tenga los pies bonitos. Pero lo que hace bonitos esos pies es el mensaje que llevan esos pies. Dice el versículo 15, como está escrito, y cita aquí de Isaías el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo está citando aquí este precioso pasaje que hemos leído en la lectura congregacional, lo ha leído nuestro hermano Daniel, este pasaje que está previo a Isaías 53, donde vemos los sufrimientos del siervo de Jehová, como un anticipo de los sufrimientos del Mesías. Pero Isaías 52, 6 y 7, aquí el Señor está hablando a los israelitas, diciéndoles que algún día regresarían del cautiverio babilónico de 70 años. ¿Sí? Y entonces les dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre,
por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son estos pies. Fuimos comisionados por Dios para proclamar el precioso y glorioso mensaje de que nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido a todos sus enemigos en la cruz del Calvario y ahora está entronizado en los cielos a la diestra de Dios y tiene poder para conferir vida eterna a todo aquel que cree en su nombre. ¿Son hermosos esos pies? Hermana, especialmente, ¿te arreglas? Está bien que te arregles, sigue así. Pero lo que más le importa a Dios son tus pies. Y qué privilegio para los que predican, pero también qué privilegio para los que oyen, ¿no? Lo es, qué privilegio. Ni voces, ni visiones, ni sueños. Dios ha comisionado predicadores para que les escuches. Aquí Pablo está usando la expresión griega kerisontos, que transmite la idea de pregonar, de proclamar, de llevar un querigma, una proclamación, un heraldo. Esto es lo que es un predicador. Alguien que no distorsiona nada, sino que lleva intacto el mensaje de su rey. Eso es lo que son los predicadores. Hombres comisionados por Dios para predicar su palabra. Pero hermanos, lo que se predica hoy aquí debe tener su eco durante la semana. El predicador predica, pero la Iglesia hace resonar esa predicación durante la semana. ¿Compartes el Evangelio con otros durante la semana? ¿Lo que escuchas aquí cada domingo, lo das a conocer a otros? ¿O te envuelves en una maraña de sermones y más sermones y audios y vídeos y lecturas? Y hermanos, no estoy diciendo que esté mal esto, ¿de acuerdo? No está mal escuchar otros sermones, no está mal leer sana literatura cristiana, no está mal leer tu devocional, la Biblia antes, por favor. Pero ¿y lo que se ha predicado aquí el domingo se queda aquí y ya no sale a ningún sitio? Una iglesia sana es una iglesia que hace eso. Un sitio en el que lo que se predica reverbera fuera de sus paredes. Y eso no lo puede hacer quien predique en el púlpito ese domingo. El predicador ya ha cumplido su tarea y podrá hacer la suya individualmente el resto de la semana. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Reverbera esta palabra del Evangelio en vuestra vida, en vuestras amistades, en vuestros círculos, en vuestros trabajos, en vuestros institutos? ¿O se queda ahí? Ya, ahí muere. Si lo que se predica hoy aquí desde el púlpito se queda ahí, se desvanece, estamos siendo un estorbo a la obra de Dios, de llamar a los perdidos por medio del Evangelio. Yo no quiero ser un estorbo a la obra de Dios, de llamar a los perdidos por medio del Evangelio. No quiero cargaros con culpa. Como veremos luego, la predicación del Evangelio no proviene de la culpa, ni de la obligación, ni de un sentido legalista. Es que tengo que predicar, tengo que cumplir la gran comisión. Pero no me voy a adelantar. Es otra la motivación, hermanos. Es otra. Nadie va a invocar a Cristo si no damos a conocer a Cristo. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Que parece de perogrullo.
Lo está diciendo, lo está diciendo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Queréis ver gente salva? ¿Queréis ver gente entrando aquí en la iglesia, arrepintiéndose de sus pecados y confesando al Señor Jesucristo con fe como su Señor y Salvador? ¿Queréis, sí o no? Yo quiero. Pues de nuevo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y creo que aquí todos adolecemos bastante. Unos más, otros menos, pero todos tenemos que examinarnos. ¿A dónde van tus pies en tu anhelo de que otros conozcan al Señor Jesucristo que te ha redimido de tus pecados? Una pregunta más íntima. Me gustaría que esta fuera una pregunta, si algo te tuvieras que quedar de este sermón, que sea esta pregunta durante esta semana. ¿Son hermosos tus pies a la vista de Dios? Proclama el mensaje, proclámalo. Nuestro mensaje son buenas noticias de paz. Cristo venció en la cruz. Satanás fue derrotado. Nuestra deuda fue totalmente pagada en la cruz del Calvario. Dios ofrece por medio del Evangelio perdón de pecados a todo aquel que cree. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Anuncia las nuevas. Que tus pies sean preciosos ante Dios. Pero he dicho que este pasaje tenía dos enseñanzas fundamentales. La primera ya la hemos visto. El Evangelio es el mensaje que Dios usa para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la vida. Punto 2, si alguien lo ha apuntado, y si no tiene tiempo ahora, lamentablemente, muchos de los que escuchan el mensaje del Evangelio deciden permanecer en rebeldía y en terquedad en sus corazones. Versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Y yo estoy seguro que Pablo, que está dictando todo esto, seguramente dice esto, hace una pausa, quizá respira, y dice esto con tristeza. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Todo lo que nos ha dicho hasta ahora, hermanos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es tan glorioso. Cristo mismo llamando a los hombres por medio de la predicación, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pablo, que antes ha citado Isaías 52, ahora sigue con Isaías 53, que en el versículo 1 empieza con estas palabras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y este texto de Isaías 53:1 se cita al final del ministerio de Jesús en Juan, antes del pasaje del aposento alto y de todos los acontecimientos que vienen después. Juan está citando estas mismas palabras de Isaías, con referencia al ministerio de Cristo mismo. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Hermanos, la predicación puede estar bendecida, puede estar ungida por el Espíritu Santo de Dios y aún así muchos no responder a esta predicación. Cuidado con valorar la aptitud de un predicador por el número de personas que se convierten bajo su ministerio. Hay iglesias en las que no se predica para nada el Evangelio y están a reventar de gente. Y hay iglesias en las que se predica con fidelidad el Evangelio, y permitidme la expresión, pero hay 4 gatos. Salvos por gracia, pero 4 gatos. También se da lo mismo a la inversa, las cosas como son. Pero mucho cuidado con juzgar la fidelidad de un predicador o el evangelio que este predicador predica por el número de personas que atraen. Ya veis todas las personas que siguieron al Señor durante su vida.
y era el Señor. Y Pablo, de nuevo, incide en esta idea. Cristo debe ser escuchado para ser creído. Y el medio es la predicación del Evangelio, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la misma idea del versículo 14. Igual parece que es algo distinto, pero está diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Fijémonos. Así que la fe es por el oír, es decir, oír a Cristo mismo, y el oír por la palabra de Dios, es decir, por la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, o sea, la palabra de Cristo. Pero qué lástima que muchos que tienen el privilegio de escuchar, porque tienen oídos, no lo olvidemos, domingo tras domingo, 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 el Evangelio, muchos que vienen aquí con sus padres, o con sus familiares, o con sus amigos, domingo tras domingo, escuchando a Cristo decirles, ven, ven, ven. Y ellos, domingo tras domingo, le dicen, no pienso ir a ti. Es increíble la dureza del corazón humano caído. Pablo está tratando de demostrar que el problema de Israel, volvemos a Israel, no era que no recibieran el Evangelio, sino que decidieron mantenerse en incredulidad. Israel decidió mantenerse en incredulidad, versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Dice Pablo, ¿es que no han oído? Claro que sí que habían oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está citando aquí del Salmo 19, ¿recordáis? Que nos habla de la revelación general de Dios, la creación, pero también de la revelación especial de Dios en su palabra, y está usando la ilustración del sol, que sale por la mañana como un novio que sale esplendoroso tras su noche de bodas de su habitación, refulgiendo, el novio que sale de su tálamo, con la cara iluminada y siempre enamorada, con que mira a él, y el sol se pone al otro lado en el ocaso. Esa es la palabra de Dios, que salió por toda la tierra. Hermanos, allí donde hubo judíos, donde hubo israelitas, allí estuvo la palabra de Dios. Fue inseparable a ellos. Ahí estuvo el Evangelio, lo tenían delante de sus narices permanentemente durante siglos y siglos en Israel, en el cautiverio, cuando fueron llevados a la diáspora. La palabra de Dios estuvo con ellos, y cuando regresaron a Jerusalén, en tiempos de la venida del Señor Jesucristo, la palabra de Dios estaba con ellos, y mientras Pablo estaba predicándoles en su testimonio a los gentiles, pero también a los judíos, y los demás apóstoles hacían lo mismo, la palabra de Dios, el Evangelio, siguió en medio de ellos. Dios se encargó de que no les faltara nunca la palabra. Claro que escucharon. Lo que no quisieron es creer. No quisieron creer. Y ese es el problema de muchos hoy en día, sean de la circuncisión o no. También hoy, también en esta iglesia, en todas las iglesias, personas que saben que son pecadores, que saben que están en condenación, que saben que van camino del infierno, que saben que Jesucristo es el único Salvador, pero no quieren someterse a Él como Señor. Son personas que no quieren ir al infierno, pero tampoco quieren dejar este mundo. Quieren estar en dos sitios. Por eso endurecen sus oídos y su corazón. Versículo 19, también digo, dice Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? Literalmente en griego, ¿es que no han entendido? ¿Israel no ha entendido? Pregunta Pablo. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, es decir, un pueblo sin entendimiento.
os provocaré a ira. Y Pablo está citando de Deuteronomio 32, 21. Y en este capítulo, Jehová acusa a los israelitas de haberle provocado a celos con la idolatría. Y dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y vemos el sentir de Dios hacia Israel. Y lo veremos en el capítulo 11. De hecho, esta misma idea se repite en el capítulo 11, cómo Dios va a usar esta provocación, estos celos, para llevar a salvación a Israel. Pero esto es otra historia. El argumento de Pablo aquí es el mismo que planteó al citar Oseas, ¿recordáis? En los versículos 24 y 25 del capítulo 9 de Romanos, cuando dijo aquello de llamó pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Sí? Es la misma idea, es lo que Pablo está haciendo aquí. Vamos a ver, hermanos, al ver Israel, la conversión masiva de gentiles y más gentiles y más gentiles, por medio de la predicación de los apóstoles, ¿no se les debería haber encendido alguna lucecita de que a lo mejor Dios estaba cumpliendo las promesas dadas a Israel acerca de que por medio de la descendencia se bendecerían todas las naciones de la tierra? ¿No conocía Israel todos esos versículos y todos esos pasajes bíblicos? No había versículos entonces. ¿No los conocía? Claro que los conocía. Por supuesto que los conocía. Se los sabía de memoria. Por eso dice ahora, citando esta vez Isaías 65, 1 y 2, Pablo, ya terminando, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué bonito. Déjame leerlo tal y como lo escribe Isaías. Isaías directamente dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fue hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, ¡heme aquí! ¡Heme aquí! Somos nosotros los que deberíamos ir detrás de Dios, ¿no? Los que deberíamos de buscar a Dios. Aquí vemos a Dios condescendiendo ante nosotros, diciendo, heme aquí, mírame. Como dicen algunos hoy en día, hola, hola, estoy aquí. Pero al final Israel no quiso, pero un pueblo que no estaba en el pacto, que no conocía las promesas hechas a Abraham, que no tenían las escrituras, fueron quienes se toparon de frente con Dios y Él los salvó por gracia. Pero Israel endureció su corazón, como hoy en día muchos endurecen su corazón. Pablo está cerrando el argumento que empezó en el capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y en el 21 vuelve a citar Isaías 65, esta vez el versículo 2 de Isaías 65, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O como dice Isaías mismo, un pueblo que anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Dios se manifiesta aquí como un padre que extiende sus brazos a un hijo extraviado. Suena Lucas 15, un hijo pródigo. Ven a tu casa. Las puertas están abiertas. Mis brazos están dispuestos a acogerte con amor. Da igual que estés sucio, da igual que huelas mal, da igual que lleves tiempo entre el barro, los excrementos y los cerdos. Ven a tu hogar. Ven, hijo mío.
Pero el hijo decide mantener su actitud en contra de su padre. Concluimos, hermanos. Los israelitas no fueron a los brazos de su padre porque no fueran escogidos. No fueron porque no les dio la gana. ¿Se entiende? No quisieron. Y vemos este contraste entre Romanos 9 y Romanos 10. Romanos 9 nos hablaba de la elección soberana de Dios en la salvación de los creyentes. Dios salva soberanamente a aquellos que ha escogido desde la eternidad. Pero ahora, en Romanos 10, vemos cómo Dios enfatiza la responsabilidad humana en aquellos que se pierden. ¿Se contradice la Biblia? Las dos doctrinas están en las Escrituras, ambas doctrinas, y no podemos escoger entre una y otra. No podemos ni debemos, porque ambas están en la Escritura. ¿Lo entendamos o no? ¿Lo entendamos o no? Dios lo dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios lo dice, es palabra de Dios, es verdad. Ambas cosas son ciertas. La oferta del Evangelio está disponible para todos. Dios tiene los brazos abiertos. Si vas a Él, Él no te va a echar fuera. Muchos, muchísimos se van a perder por su actitud rebelde al Evangelio. Por su actitud rebelde a no querer oír la palabra de Dios. Pero eso también vale para los religiosos. Esto es una forma de rebeldía muy sutil, querer hacer por medio de tus obras un plan de salvación particular. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Nadie se va a salvar por sus propios esfuerzos. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Al menos, hermanos, me gustaría destacar tres cosas. Primero, debemos de venir a la iglesia con la expectativa de escuchar y obedecer la voz de Cristo. Hoy ha hablado Cristo. Hermanos, por favor, mirad más allá del predicador. ¿Sí? Como si no estuviera. Porque además tú puedes aguardar según qué susceptibilidades hacia el predicador. Es que el predicador tendría que ser perfecto, el predicador. Deja al lado tus susceptibilidades en cuanto al predicador. Es un hombre caído y redimido por gracia como tú. Y enfócate en lo que está diciendo el predicador. Nadie está abogando aquí por una vida falta de santidad e hipócrita. Lo que estoy diciendo es que todos somos hombres caídos, vasos de barro, escogidos por Dios para un propósito honroso, por gracia. Dios te está hablando esta mañana por medio de la predicación de la palabra, directamente. Y Él se hace presente por medio del Espíritu Santo cuando su iglesia se congrega. ¿Tú vienes a la iglesia con esa expectativa? Uno de los primeros síntomas de que alguien se está apartando de Dios es que empieza a darle poca importancia a la iglesia congregada. Y por lo tanto muy poca importancia a la predicación del Evangelio. Pero la palabra de Dios es predicada cada domingo desde un púlpito fiel. No es la palabra del predicador. No debe ser la palabra del predicador. Segunda cosa, la predicación del Evangelio, no he descubierto nada, es de vital necesidad. Nadie se va a salvar a menos que crea en el Señor Jesucristo, y nadie va a creer en el Señor Jesucristo a no ser que escuchen la palabra predicada. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que roguemos, hermanos, roguemos porque el Señor envíe más obreros a su mies, oremos por misioneros,
oremos por predicadores, oremos por evangelizadores. Este es el llamado que Dios hace a su iglesia, pero cuidado, esto es siempre dentro del contexto de la iglesia local. Sirve en tu iglesia, aprende en tu iglesia, ministra a tu iglesia, sujétate a tu iglesia, predica a tu iglesia y sé enviado por tu iglesia. Y por último, todos, no solo los que subimos aquí arriba, podemos servir como heraldos del Evangelio. Estemos en el púlpito, lo hagamos en medio de nuestras profesiones, en medio de nuestros estudios, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Pablo decía que tanto a judíos como a griegos era deudor, no que tuviera una deuda con Dios, no, sino que él tenía una deuda, como si pudiera ser posible tener una deuda con Dios, ¿no? Como si se pudiera trajinar con Dios. No. Eso mataría la gracia por completo. De lo que Pablo está hablando aquí es que él tenía una deuda con las personas que no conocían el Evangelio. Y esa misma deuda tenemos todos nosotros. No evangelizamos por una cuestión legalista de cumplimiento. Evangelizamos porque es una deuda de gozo. Es una deuda de asombro, es una deuda de gratitud a la gran salvación que Dios nos ha concedido por haberle invocado con fe. ¿Recordáis los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Dejad de predicar en el nombre de Jesucristo. No, es que nosotros tenemos que cumplir la gran comisión, es que Cristo nos ha dicho que lo hagamos. No podemos callar. No podemos. ¿Tú puedes callar? El Hijo de Dios se hizo hombre para liberarnos de la condenación. Murió por nosotros en la cruz para concedernos el don de la vida eterna. No podemos cerrar la boca. ¿Pero qué significa esto para nosotros si cerramos la boca? Hermanos, ahora sí, concluyendo, en la medida en la que crezca nuestro aprecio, en la medida en la que crezca nuestra gratitud, en la medida en la que crezca nuestro asombro por nuestro Salvador y nuestra salvación, crecerá nuestro deseo por compartir con otros el mensaje del Evangelio. Todo lo demás es postizo. Por eso te ruego en el nombre de Cristo, hoy, pecador, reconcíliate con Dios. Las manos de Dios continúan extendidas. Su gracia está disponible para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Ven a Cristo, te lo ruego, ven a Cristo, oye la palabra de Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Salvador, ante ti nos presentamos en esta mañana, conocedores de todas nuestras limitaciones, pecados y carencias, pero nos presentamos delante de ti, agradecidos, gozosos de que tu palabra haya sido predicada en esta mañana. Señor, que la recibamos por medio del Espíritu Santo y mueva nuestros corazones a valorar la predicación, a ser heraldos también del Evangelio allí donde tú nos pongas, Señor, en un púlpito o en cualquier otro lugar, Señor. Que el Evangelio, que la palabra de Dios corra, no puede ser encadenada, no puede ser sujetada, Señor. Ayúdanos a que nuestros pies sean hermosos porque llevamos las buenas nuevas de la paz. Y salva a aquellos que endurecen su corazón hacia ti. Haz tu obra redentora, levanta y renueva y aviva esos huesos secos, Señor, y llévalos a tu gracia y a tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.